Hay momentos en la vida en los que sentimos que el peligro acecha, que las sombras se cierran a nuestro alrededor y que no hay refugio donde esconderse. Pero déjame decirte algo. Hay una verdad poderosa en la palabra de Dios. Un versículo que, cuando lo escuches hoy, nadie podrá hacerte daño. No es una promesa vacía ni una simple frase para animarte. Es un principio eterno que ha protegido a hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y hoy quiero mostrártelo paso a paso. Este versículo tiene un significado profundo, pero no basta con conocerlo. Necesitas entenderlo y aplicarlo correctamente. Hay una razón por la que Dios lo dejó escrito, y cuando descubras cómo funciona, verás que no es coincidencia que estés aquí en este preciso momento. Escucha este versículo hoy y nadie te hará daño. ¿Qué es lo que hace que estas palabras sean tan poderosas? ¿Por qué han sido un escudo para tantos a lo largo del tiempo? Lo que vas a aprender cambiará la manera en que enfrentas el miedo, la incertidumbre y cualquier amenaza que se cruce en tu camino. No te apresures a asumir que ya lo sabes, porque lo que voy a compartir contigo podría ser la clave que has estado buscando. La promesa que cambia el miedo por confianza. El miedo es una fuerza poderosa. Puede paralizar, nublar la mente y hacernos dudar de todo lo que creemos. Pero hay algo aún más fuerte que el miedo. La certeza de que Dios está con nosotros. No se trata de una ilusión para calmar la ansiedad, sino de una verdad que ha sido probada una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Su palabra no es frágil ni pasajera, sino un cimiento firme sobre el cual podemos edificar nuestra confianza. Desde tiempos antiguos, Dios ha asegurado a su pueblo que Él es su refugio. No significa que nunca enfrentaremos peligros, sino que, en medio de ellos, su mano nos sostendrá. La Biblia no oculta las dificultades de la vida, al contrario, las reconoce, pero también nos revela que Dios es mayor que cualquier tormenta. No hay oscuridad que pueda apagar su luz, ni fuerza que pueda oponerse a su propósito. Muchos han experimentado la realidad de esta promesa. En momentos donde todo parecía perdido, Dios intervino y cambió el destino de aquellos que confiaron en Él. No fue suerte ni coincidencia, sino el cumplimiento de su palabra. Y esa misma protección está disponible hoy. No es solo para los grandes héroes de la fe, sino para todo aquel que decide creer. Pero la fe no es solo saber que Dios protege, sino vivir bajo esa verdad. Hay una gran diferencia entre conocer una promesa y apropiarse de ella. Muchos se preguntan por qué sienten miedo si Dios ha prometido protección. La respuesta es sencilla. No es suficiente saberlo, hay que vivirlo. La confianza en Dios no se trata de palabras vacías, sino de una convicción que transforma la manera en que enfrentamos el peligro. Esa transformación comienza en lo más profundo del corazón. Cuando decides confiar en Dios de manera absoluta, el miedo ya no tiene poder sobre ti. Su presencia en tu vida se convierte en una fortaleza inquebrantable, y en lugar de vivir con ansiedad sobre el futuro, caminas con una paz que el mundo no puede comprender. La seguridad de que Dios está contigo no es una sensación momentánea, sino una verdad constante que te permite avanzar con valentía, sabiendo que aquel que prometió estar contigo nunca fallará. Un ejemplo claro de esta promesa es el del rey David. Desde joven enfrentó peligros mortales, bestias salvajes, un gigante imponente, ejércitos enemigos e incluso la traición de aquellos más cercanos. Pero en cada situación, su seguridad no estaba en su habilidad con la espada ni en su fuerza, sino en la presencia de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?, escribió en el Salmo 27.
Su confianza no venía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios era mayor que todos ellos. La promesa de Dios no es solo para tiempos pasados. Es una verdad viva, lista para ser experimentada por aquellos que eligen confiar. ¿Qué significa realmente habitar al abrigo del Altísimo? ¿Es simplemente pronunciar un versículo o hay algo más profundo detrás de estas palabras? Lo que revela la palabra de Dios sobre la protección. Hay momentos en la vida en los que el miedo golpea con fuerza, en los que la incertidumbre nos roba la paz y la amenaza del peligro parece inminente. Pero en medio de esa tormenta, Dios nos ofrece un refugio seguro. Su protección no es una promesa vacía ni un consuelo pasajero, sino una realidad que trasciende cualquier circunstancia. En el Salmo 91 encontramos palabras que han sostenido a generaciones enteras. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta declaración no es solo un verso hermoso, sino una verdad con poder. Habitar al abrigo del Altísimo no es solo conocer de Dios, sino vivir en comunión con Él. No es un lugar físico, sino un estado espiritual donde su presencia se convierte en nuestra fortaleza. Muchos buscan seguridad en el dinero, en el poder o en sus propias habilidades, pero todo eso es frágil y pasajero. Solo en Dios encontramos un refugio inquebrantable. Su sombra nos cubre, su mano nos sostiene y su palabra nos guarda. Sin embargo, esta promesa tiene una condición. Debemos permanecer bajo su cobertura. No es un amuleto que se activa en momentos de crisis, sino una relación continua de confianza y obediencia. Dios nunca abandona a los suyos, pero muchos, en su autosuficiencia, se alejan de su protección y luego se preguntan por qué sienten temor. La clave está en depender de Él, en hacer de su presencia nuestra morada y no solo un refugio ocasional. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades. La vida traerá pruebas, pero la diferencia es que, cuando Dios es nuestro refugio, el peligro no tiene la última palabra. Las tormentas pueden rugir, pero no nos destruirán. Los enemigos pueden atacar, pero no prevalecerán. Porque cuando estamos en las manos de Dios, nada puede tocarnos sin su permiso. Su protección no siempre nos libra del problema, pero sí nos guarda en medio de él. Cuando entendemos esto, nuestra manera de enfrentar la vida cambia por completo. Ya no vivimos reaccionando con temor ante las dificultades, sino con la seguridad de que Dios ya ha preparado una salida, incluso antes de que la necesitemos. En vez de desesperarnos ante la incertidumbre, aprendemos a descansar en la certeza de su fidelidad. La oración deja de ser solo un recurso en tiempos de crisis y se convierte en nuestro estilo de vida. La fe deja de ser una teoría y se transforma en la base sobre la que construimos cada día. Un ejemplo claro de esto lo vemos en Moisés y el pueblo de Israel, cuando escapaban de Egipto y se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. El miedo se apoderó de ellos. Todo indicaba que estaban acabados, pero Moisés confió en la protección de Dios y declaró: «El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». En ese instante, Dios abrió el mar y los hizo caminar en tierra seca. La amenaza era real, pero la protección de Dios era aún más poderosa, y así como lo hizo entonces, sigue obrando hoy en aquellos que deciden confiar en Él. Ejemplos bíblicos de protección divina. Dios no ha cambiado. Su poder sigue siendo el mismo hoy, así como lo fue en los tiempos de la Biblia. A lo largo de las Escrituras encontramos relatos en los que Dios protegió a sus siervos de manera sobrenatural, demostrando que su mano es más fuerte que cualquier amenaza. Estas historias no son simples anécdotas del pasado, son evidencias
Vivas de que la promesa de protección de Dios es real y sigue vigente. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Daniel en el foso de los leones. Un hombre justo condenado por su fidelidad a Dios, arrojado a una muerte segura. Los leones hambrientos lo rodeaban, sus garras listas para desgarrar. Pero algo extraordinario sucedió. Dios cerró la boca de las fieras. Mientras los hombres que tramaron su muerte esperaban su fin, Daniel permaneció ileso. La razón no fue su astucia ni su valentía, sino la protección de Dios. No importó lo grande del peligro, sino lo grande que era su confianza en el Señor. Otro ejemplo poderoso es el de Sadrac, Mesac y Abednego, quienes se rehusaron a inclinarse ante una estatua impuesta por el rey Nabucodonosor. Su decisión los llevó al castigo más temido, ser lanzados a un horno ardiente. Las llamas eran tan intensas que consumieron a los soldados que los arrojaron dentro. Pero cuando el rey miró dentro del horno, vio algo que lo dejó sin palabras. Los tres jóvenes caminaban en medio del fuego sin sufrir daño, y con ellos había una cuarta figura, alguien que parecía un ángel enviado por Dios. Fueron sacados del horno, y ni siquiera su ropa olía a humo. La presencia de Dios los había rodeado y protegido de lo imposible. También encontramos el caso de Pablo en la tormenta. En su viaje a Roma, el barco en el que viajaba fue azotado por una feroz tempestad. Durante días, el sol y las estrellas desaparecieron tras la oscuridad de la tormenta, y los marineros perdieron toda esperanza de sobrevivir. Pero en medio del caos, Dios le habló a Pablo y le aseguró que nadie perecería. La nave se hundió, pero todos los que estaban a bordo llegaron sanos y salvos a tierra firme, tal como Dios lo había prometido. Estas historias nos enseñan algo fundamental. Dios no siempre nos libra de entrar en el foso de los leones, en el horno de fuego o en la tormenta, pero sí nos sostiene en medio de ellas. La protección de Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que nunca estaremos solos cuando las enfrentemos. Así como protegió a Daniel, a los tres jóvenes y a Pablo, sigue guardando a aquellos que confían en él. ¿Cómo aplicar esta promesa a tu vida? Es fácil leer estos relatos y pensar que solo aplican a los personajes bíblicos, como si fueran figuras excepcionales en una historia lejana. Pero la verdad es que la promesa de protección de Dios no está reservada para unos pocos. Es una realidad accesible para todos los que creen. No es cuestión de suerte o destino, sino de vivir bajo los principios que Dios ha establecido. Él ha prometido ser nuestro refugio, pero es nuestra decisión acercarnos a Él y permanecer bajo su cobertura. Para vivir bajo esta protección, es fundamental desarrollar una comunión constante con Dios. No se trata de acudir a Él solo en los momentos de crisis, sino de hacer de su presencia un lugar de descanso diario. La oración no es un ritual vacío, sino una conversación con el Dios que guarda nuestras vidas. Cuando le damos el primer lugar, su paz comienza a llenar cada espacio de nuestra existencia. También es crucial declarar su palabra con fe. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una espada espiritual que tiene poder cuando la proclamamos. Cuando enfrentamos temor, podemos recordar lo que dice el Salmo 91 y afirmarlo con convicción. Dios es mi refugio y mi fortaleza, en Él confiaré. Estas palabras no son fórmulas mágicas, sino verdades que activan la protección de Dios en nuestra vida. Actuar con sabiduría es otro pilar fundamental. Dios nos protege, pero también nos da discernimiento para tomar decisiones que nos mantengan bajo su cuidado. No es solo cuestión de pedir su protección, sino de caminar conforme a su dirección. Muchas veces
El peligro llega cuando nos alejamos de su voluntad, ignoramos sus advertencias o nos aventuramos en caminos inciertos sin buscar su guía. Pero más allá de buscar su protección, debemos recordar que la relación con Dios es el fundamento de nuestra vida. No debemos acercarnos a Él solo por miedo o por lo que pueda ofrecernos, sino por amor y gratitud. La verdadera seguridad no está solo en evitar el peligro, sino en conocer al Dios que nos sostiene. Cuando entendemos que su mayor regalo es su presencia y no solo su protección, entonces experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, porque sabemos que nuestro refugio no es un simple lugar de escape, sino el abrazo inquebrantable de nuestro Padre Celestial. Un claro ejemplo de esto es la historia de Noé. Dios le advirtió del diluvio y le dio instrucciones precisas para construir el arca. Noé confió en la palabra de Dios, actuó en obediencia y, como resultado, él y su familia fueron protegidos de la catástrofe. No fue la madera del arca lo que lo salvó, sino su fe en la promesa de Dios y su disposición a obedecer. Así, también hoy, la protección de Dios está disponible, pero requiere que demos pasos de fe y vivamos en la seguridad de su presencia. ¿Es posible que Dios siga protegiendo de manera tangible hoy en día? ¿O son estos relatos solo coincidencias disfrazadas de fe, testimonios de la protección de Dios en la actualidad? La Biblia no es solo un libro de relatos antiguos, es un testimonio vivo de cómo Dios ha obrado a lo largo de la historia y sigue actuando en la actualidad. Su promesa de protección no quedó en el pasado, sigue manifestándose en la vida de quienes confían en Él. Hay momentos en los que el peligro es inminente, en los que el temor se apodera del corazón y parece que no hay salida. Pero es precisamente ahí donde Dios muestra su fidelidad. Conocí la historia de un hombre que, antes de salir de casa, hizo una oración sencilla. Señor, guíame y protégeme en este día. No sabía que unas horas después su vida estaría en riesgo. Mientras conducía por una carretera, un camión perdió el control y se dirigió directamente hacia su vehículo. En un instante, todo pudo haber terminado, pero, de alguna manera, su coche se desvió justo a tiempo, evitando el impacto. Los testigos quedaron asombrados porque no había explicación lógica para lo que ocurrió. Él sabía que no fue coincidencia, fue la mano de Dios protegiéndolo. También he escuchado de una familia que vivía en una ciudad afectada por una ola de violencia. Una noche, mientras los disturbios crecían y los saqueos se extendían por las calles, sintieron la necesidad de orar y pedir la protección de Dios. Sin saber qué hacer, buscaron refugio en la casa de un amigo que vivía a unas cuadras. Más tarde, descubrieron que su propio barrio había sido el más afectado, pero el lugar donde se refugiaron quedó intacto. No fue suerte. Fue Dios guiándolos al único sitio donde el peligro no los alcanzaría. Luego está la historia de un niño que se perdió en un bosque. Durante horas, la desesperación de sus padres creció mientras los equipos de rescate lo buscaban sin éxito. La noche cayó y el frío amenazaba con convertirse en su peor enemigo. Pero antes de darse por vencidos, su madre se arrodilló y clamó a Dios con todo su corazón. Minutos después, un rescatista decidió revisar un área que nadie había considerado, y allí, entre unos arbustos, encontraron al niño sano y salvo. Parecía imposible, pero Dios lo había guardado. Estos testimonios nos recuerdan que la protección de Dios sigue activa hoy. No significa que nunca enfrentaremos situaciones difíciles, pero sí que cuando confiamos en Él, su mano nos guarda de maneras que a veces no podemos comprender. Su amor y fidelidad no conocen límites,
y aquellos que deciden refugiarse en Él pueden caminar con la certeza de que están bajo su cuidado. No siempre entenderemos cómo Dios nos protege. A veces su intervención es evidente, como cuando nos libra de un accidente o de un peligro inminente. Otras veces su protección es más sutil, una decisión que tomamos sin saber que nos alejó del peligro, un retraso que evitó que estuviéramos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, un impulso inexplicable que nos lleva a cambiar de dirección. Su protección no siempre se ve con los ojos, pero siempre se siente en el corazón de quienes confían en Él. Porque Dios no solo nos guarda del mal, también nos guía, nos enseña y nos da paz en medio de cualquier circunstancia. El peligro no desaparece, pero Dios te cubre. Vivimos en un mundo donde el peligro es real. Hay enfermedades, accidentes, injusticias y violencia. Nadie está exento de enfrentar dificultades, y creer en la protección de Dios no significa que nunca experimentaremos momentos de prueba. Sin embargo, hay una gran diferencia entre atravesar el peligro solo y caminar a través de él con la certeza de que Dios nos cubre. No es la ausencia de problemas lo que nos da paz, sino la presencia de Dios en medio de ellos. El enemigo usa el temor como una de sus armas más poderosas. Quiere paralizarnos, hacernos dudar de la bondad de Dios y convencernos de que estamos indefensos ante la adversidad. El miedo nos roba la paz, nos llena de ansiedad y nos hace sentir vulnerables. Pero cuando confiamos en la protección de Dios, ese miedo pierde su control sobre nosotros. No porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque sabemos que estamos en manos de aquel que tiene poder sobre toda circunstancia. La fe no es cerrar los ojos a la realidad, sino ver la realidad a través de los ojos de Dios. En la Biblia encontramos innumerables ejemplos de personas que enfrentaron peligros, pero nunca estuvieron solas. José fue vendido como esclavo, pero Dios estaba con él y lo convirtió en gobernador de Egipto. David fue perseguido por el rey Saúl, pero Dios lo protegió y lo llevó al trono. Jesús mismo enfrentó la cruz, pero el poder de Dios lo levantó de entre los muertos. Dios nunca prometió un camino sin obstáculos, pero sí prometió que nunca nos abandonaría. Cada prueba, cada lucha, cada tormenta puede convertirse en una oportunidad para ver su mano obrando a nuestro favor. Él es nuestro escudo, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y cuando comprendemos esto, nuestra perspectiva cambia. Ya no vivimos con temor, sino con confianza en que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está con nosotros. El verdadero descanso no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios ya ha vencido cualquier adversidad que podamos enfrentar. Su amor es un refugio seguro en medio de la tormenta. Su gracia nos cubre cuando sentimos que todo se derrumba, y su fidelidad es inquebrantable incluso cuando nuestras fuerzas fallan. Cuando vivimos bajo esta verdad, podemos enfrentar cada día con valentía, sabiendo que nada ocurre fuera del control de Dios. Y aunque el peligro siga existiendo, su presencia es nuestra mayor seguridad. Un ejemplo claro de esta verdad es la historia de Pedro caminando sobre el agua. En medio de la tormenta, Jesús lo llamó y él, confiando en la palabra del Señor, dio el primer paso. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, el viento y las olas no pudieron hundirlo. Pero cuando dejó que el miedo lo dominara y apartó su vista de Cristo, comenzó a hundirse. ¿Qué hizo Jesús? Extendió su mano y lo sostuvo. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. El peligro puede estar presente, pero su mano siempre nos sostiene. ¿Por qué es tan importante proclamar la palabra de Dios?
¿Acaso no basta con creer en su protección en silencio? La importancia de proclamar la palabra de Dios. Conocer la promesa de Dios es el primer paso, pero no es suficiente. Para que su poder se manifieste en nuestra vida, es necesario proclamarla con fe. Las palabras que declaramos tienen poder, y cuando hablamos la palabra de Dios sobre nuestra vida, estamos alineando nuestra realidad con la verdad divina. No se trata de simples afirmaciones motivacionales, sino de activar con nuestra fe lo que Dios ya ha dicho en su palabra. En la Biblia encontramos innumerables ocasiones en las que Dios instruyó a su pueblo a proclamar sus promesas. Cuando Josué estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Dios le ordenó que no dejara de hablar de su palabra y que la tuviera en su boca día y noche. ¿Por qué? Porque la proclamación constante de la verdad de Dios fortalece la fe, expulsa el temor y establece su autoridad en nuestra vida. Cada día enfrentamos desafíos, incertidumbres y ataques del enemigo. En esos momentos, no basta con saber en nuestra mente que Dios nos protege. Debemos declarar esa verdad con convicción. Cuando dices, Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, en ti confío, no solo estás expresando un deseo, sino reafirmando la realidad de que Dios está a tu lado, guardándote y fortaleciéndote. Las promesas de Dios son un escudo, pero es nuestra fe y proclamación lo que activa ese escudo en nuestra vida diaria. Es fácil caer en la trampa de pensar que la fe es solo un pensamiento positivo o una actitud optimista. Pero la fe no es una emoción pasajera. Es la certeza de que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Cuando proclamamos su palabra, estamos estableciendo esa certeza en nuestro corazón y preparándonos para ver su fidelidad manifestarse. Pero la proclamación de la palabra no es solo para momentos de crisis. Debe ser un estilo de vida. Así como un soldado no espera hasta la batalla para entrenar con su espada, nosotros no debemos esperar hasta la dificultad para proclamar las promesas de Dios. Cuando hacemos de su palabra nuestra declaración diaria, nos preparamos para enfrentar cualquier adversidad con confianza. Cada promesa pronunciada con fe es un recordatorio para nuestra alma y una declaración de autoridad en el mundo espiritual. Por eso proclama su verdad hoy, porque en su palabra hay poder, dirección y victoria. Un claro ejemplo de esto lo vemos en Jesús cuando fue tentado en el desierto. Satanás intentó debilitarlo y desviarlo de su propósito, pero Jesús no debatió ni discutió. Simplemente proclamó la Escritura, escrito está. Y con cada declaración de la palabra de Dios, el enemigo fue derrotado. Esa es la clave. No enfrentamos la vida con nuestras propias fuerzas, sino con la autoridad de la palabra. Y cuando aprendemos a proclamarla con fe, vemos el poder de Dios en acción, vivir sin miedo con la confianza en Dios. Escucha este versículo hoy y nadie te hará daño. No es una fórmula mágica ni un amuleto que te garantice una vida sin problemas, pero sí es una verdad que, cuando se vive con fe, transforma por completo la manera en que enfrentamos la vida. La protección de Dios no es una teoría, es una realidad para aquellos que confían en Él con todo su corazón. El miedo ha sido, desde el principio, una de las armas más efectivas del enemigo. Intenta sembrarlo en nuestras mentes para hacernos dudar de la fidelidad de Dios, para hacernos creer que estamos solos y desprotegidos. Pero la verdad es que Dios ha prometido estar con nosotros. Su presencia es más poderosa que cualquier circunstancia, y su mano nos sostiene en todo momento. No hay amenaza, no hay crisis, no hay peligro que pueda anular su poder. Cuando realmente crees en esta promesa, la ansiedad y el temor empiezan a perder su dominio sobre ti.
Ya no vives paralizado por lo que pueda suceder, porque sabes que hay un Dios que te cubre. No significa que nunca enfrentarás momentos difíciles, pero sí que nunca estarás solo en medio de ellos. La confianza en Dios cambia la manera en que caminas, la manera en que hablas, la manera en que enfrentas la vida. Hay personas que viven en un constante estado de preocupación, siempre esperando lo peor. Pero cuando abrazas la verdad de que Dios te guarda, empiezas a caminar con una paz sobrenatural. No porque confíes en tus propias fuerzas, sino porque sabes que estás en manos de aquel que gobierna el universo. La fe no es ignorar el peligro, sino saber que Dios es mayor que cualquier peligro que puedas enfrentar. Pero esta confianza no se desarrolla de la noche a la mañana. Es el resultado de una relación constante con Dios. Es en la oración, en la lectura de su palabra y en la comunión diaria con Él, donde aprendemos a depender de su protección. No es una fe basada en emociones pasajeras, sino en la certeza inquebrantable de que Dios es fiel a sus promesas. A medida que caminas con Él, tu corazón se fortalece y el temor cede su lugar a la paz. Entonces, sin importar lo que el mundo traiga, podrás decir con seguridad: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Un ejemplo claro de esta confianza lo vemos en David cuando enfrentó a Goliat. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo, él caminó con seguridad porque sabía en quién confiaba. No dependía de su destreza ni de su fuerza, sino del Dios que lo había protegido antes y que lo protegería una vez más. Así como David, tú también puedes enfrentar cualquier desafío sin miedo, porque el mismo Dios que estuvo con él está contigo hoy.